El 19 de octubre de 1973, el cielo se abrió sobre el municipio de Albuñol, con diluvios históricos que provocaron graves daños tanto materiales como humanos. Una riada con datos de récord que nadie olvida 50 años después. La nube. En rigor, no se puede hablar de inundaciones, sino más bien de avalancha. Un increíble alud de agua, rocas y lodo que arrastró a su paso puentes y carreteras y cubrió de fango cuanto hallaba a su paso. Por todas partes, desolación y ruinas. Yo por la noche me creía que la casa se me hundía por el ruido que hacían los granizos, las gotas enormes, y que se multiplicaron por toda la noche. Y fue una noche llena de ansiedad, porque lo que quería era que se levantara la luz para ver cómo el municipio y cómo la gente del pueblo había quedado. Porque el ruido era ensombrecedor desde la casa donde yo vivía, que estaba situada era un mirador, desde casi se veía la Rábita y por supuesto la Rambla, toda la Rambla, por donde empezaba a ver a poco tiempo el agua. El agua llegó en oleadas. Cuando me levanté y subí a la terraza y empecé a observar, vi que el agua había venido y seguía viniendo en grandes oleadas, no mansamente, y que iba tragándose y derrumbando y llevándose todo lo que encontraba por el camino. Las casas que había junto a la Rambla, los camiones que había cerca de la carretera. Lógicamente, cuando ya vimos aquello y fue descendiendo el agua, salimos y empezamos a ver la catástrofe tan enorme que suponía aquello para el municipio y para las aldeas de alrededor que también formaban parte del municipio, especialmente la Rábita y los cortijos cercanos a la Rambla, como eran especialmente los Castillas y el Cortijo Bajo. Bueno, mi padre vivía en una tragedia porque rompió la Rambla por enfrente de su casa, enfrente. El primer porrazo que pegó fue contra mi casa y empezó a llevar esa la casa abajo. Y ellos les pilló de sorpresa, llovía mucho y todo, pero ellos estaban en su casa como siempre, la Rambla ya se le veía muchas veces, pero de esa manera no. Al romper la casa, pues entonces se fue, llevó una parte, luego otra, se fue, porque la casa era muy grande, tenía 4 naves. Y ya la última, que ya dijimos no ponernos aquí, dijeron mis padres que como es la última habitación, pues se la llevará a la última. Y entonces se sentaron allí, en la habitación, un dormitorio que había allí, y dije mi padre, vamos a sentarnos, vamos a poner la silla en este rinconcillo que aquí no va a llegar. Y pusieron la silla esta en el rincón para sentarse. Mi madre se sentó en la silla y mi padre estaba al lado de mi madre en pie, pues tiró el techo abajo y a mi padre le hirió en la cabeza, porque se puso así encima de mi madre para que no le cayera a ella. Pues mi padre se subió en la silla, de la silla se subió, ya se veía ahí como estaba la tapia, y se metió en un ático que veía, al llevarse a mi casa se llevó también la pared del piso de al lado, de la casa que había al lado. Se encontró allí dentro del ático ese, se encontró un rollo muy grande de alambre de los invernaderos. Y lo cogió y dije, agárrate de ahí que yo tiro. Digo, madre, no, que te salves tú y yo no. Pues si no te salvas tú, me tiro también yo. Nos tenemos que salvar los dos. Mi padre, pobretico, llorando como un niño. Y entonces ya mi padre, cuando encontró otra cosa, porque entonces traían de así para los barrios leche en polvo, traían unos tarros así redondos, y se encontró mi padre ese tarro y lo puso encima de la silla, que venía muy bien porque era redondo como la silla. Se subió, dice ya que le empujaron para arriba y se subió en lo alto del tarro ese, y ya mi padre cogió un tablón muy grande que había allí, la apoyó en el filo de la tapia, y ya mi madre, por ahí agarrándose así de la pared, pues se metió donde estaba en el ático ese que había en el cuarto piso. Yo no sé cómo se escaparon porque los muchachos que vivían en la casa al lado nuestro, allí mismo en la finca, se ahogaron los 3, el padre, la madre y la niña, se ahogaron los 3. Y ellos se quedaron allí en ese rinconcillo, que mi padre venía todo eso regando de sangre porque le había caído encima el techo, los palos del techo, le cayó encima de ellos. Bueno, aquello se vivió de una forma horrible, digamos, porque cuando se inició esto a partir de
de las 11 de la noche a las 12 aquello dijo vamos a llover y ya fue algo terrible, bestial, mucha agua, mucha, más todavía. Al día siguiente por la mañana yo salí a primera hora haciendo de noche todavía, ayudar al que podía, y cuando fue llegando la hora de que la gente empezaba a levantarse, pues aquello era un silencio, nadie hablaba con nadie, todos eran con los ojos abiertos mirando lo que había quedado del pueblo de Albuñol. En la zona estaba, sí, totalmente, bloques enteros desaparecidos, sí. Yo perdí 3 de mi familia, un hermano, la mujer y una niña, y mi hermano iba para la casa y se paró en un bar que le dicen Bar La Parada, y estuvieron hablando allí de cacería, y ya pues empezó a llover un poco más fuerte, y se fue para su casa. Y entonces pues ya de ahí, a raíz de ahí, pues ya llegó la madrugada, y ya llovió mucho y vino de rambla a rambla y se llevó la casa, se desapareció por completo. Y no llegaron a aparecer. Mi cuñada apareció los 21 días aquí en la puerta del hotel en la playa, pero mi hermano y mi sobrina pues no aparecieron. Nosotros estábamos de viaje, estábamos en Granada, y eso pasó en la noche del 18 al 19. Y nosotros llegamos aquí al 19. Cuando llegamos aquí nos llegamos a Zorbilán. Y allí dejamos el coche y vinimos andando, porque el coche allí para abajo no podía seguir. Y nos enteramos del episodio pues, por el camino. Y después pues llegamos aquí a Albuñol y esto no era conocido, porque nosotros vivíamos ahí y eso era Rambla. Cuando usted llegó, ¿dónde se encontraba su vivienda? En ningún sitio. No había nada. No había nada. Era Rambla. Estaba malilla y había ido a que me viera el médico. Le dijo José, Rosa, ¿qué ha pasado? Y dice, José, consiéntete a lo más malo. Se puso la mano en la cabeza y yo caí al suelo más larga que era. Y yo, claro, pues si me dijeron, pues íbamos a esperar. Y desde allí a la era gitano que vivía mi tía, pues me trajo pues, ahí como pudo. Voy a contar la experiencia que yo viví en el Día de la Nube. Tenía 9 años, así que todo esto que voy a contar es pues, bajo la mirada de una niña de 9 años. Empecé a escuchar jaleillo en mi casa. Mis padres estaban pues, con los cubos, con la gotera en la casa y ya está. Total, que después empieza a escucharse mucho jaleo de gente, ruido. Total, que yo no sé qué hora sería, pero mi padre empezó a escuchar a gente que estaban diciendo que la Rambla había saltado por el murallón, por las casas estas que hay por el carril de la Fuente. Entonces, claro, ahí mi padre al decir, oye, si salta viene derecha para la casa, para nuestra casa. Y entonces dice, bueno, vámonos, que la gente está subiendo por el callejón, que se van para arriba, que se van para el castillo, pues vámonos nosotros también. Nos paramos en la casa de mi tío Pascual, allí también se apelotonó gente, allí estábamos, que no sabían qué hacer. De pronto dice, bueno, pues vámonos al castillo. Y todo, además, iba mucha gente para el castillo, mucha gente. Vamos, que el castillo se llenó. Vale, pues estando en el castillo, la Rambla que venía haciendo olas, yo recuerdo perfectamente de ver esa ola, empezó a romper ya el camino del castillo, con lo cual se corría el riesgo de quedarse ahí aislado. Bueno, pues mi padre entonces decide, vámonos, ya empezó a salir gente, y pues para aquí, para los caminillos, esto no estaban las escaleras, evidentemente, esto se hizo ya después, había caminillos, nos fuimos todos para arriba, nos fuimos por los caminillos y llegamos al depósito ese que hay ahí arriba, ese que está cerca de la torre, ahí nos metimos un montón de gente. A todo esto, justo después de salir nosotros, el camino al castillo quedó destruido, quedó mucha gente ahí encerrada en el castillo. De hecho, desde la torre y eso se veía toda la gente ahí en las terrazas esas. Estaba lleno el castillo, pudo salir mucha gente, como nosotros, pero quedó eso lleno. Nos fuimos al depósito ese, allí nos quedamos un rato y después, ¿qué hacemos? Todo el mundo al cementerio.
Resulta que el cementerio era el sitio más seguro. Y allí estuvimos en el cementerio pasando toda la noche. Aquella noche creíamos que era algo grande porque nunca había pasado esto. Nos asomábamos por el balcón a la calle y veíamos que las casas, era que corría el agua, pero una velocidad exagerada. Lo único que, como había tanta pendiente en esta calle de la carretera, pues aquí en mi casa no entró nada. No sabíamos tampoco lo que estaba pasando, más que nos dábamos cuenta que pasaba algo que nunca había pasado. Una cosa, el olor de fango de la Rambla, decíamos, eso está entrando ya en el pueblo, pero nunca pensando que la calle de los carros estaba tan mal. A mis niños a las 7 de la mañana nos fuimos al castillo, mi padre, mi madre, mi marido y yo, y mis 3 niños. Cogimos al castillo y estando en el castillo, brincó las olas de la Rambla por toda la cuesta por donde nosotros habíamos pasado. Subimos de milagro, porque no sé cómo nos cogió allí. Después estuvimos allí un rato y cuando nos asomamos en el castillo y vimos lo que había pasado, no nos lo creíamos. Era exagerado. ¿Cómo se habían llevado todas las casas? Un grupo, había ahí un bloque de pisos, 27 personas murieron. Se las llevó y no apareció nadie. Y los barrancos salían más fuertes. Donde vivíamos nosotros, el barranco Mochila, pues ahí nos encontramos muy apurados y ya mi tío nos echó una cuerda a través de un callejón que teníamos de la casa de mi madre a mi casilla y por ahí pasemos a Magdalena, a mi mujer que estaba embarazada, y la llevamos a la casa de mi madre. Y saquemos al Tony, que tiene un añillo y poco. La llevamos a la casa de mi madre y desde ahí, ya a las 5 de la mañana, a las 4 y media, a las 5, ya aquello era un diluvio lo que había por el barranco. Ya no se podía ni caminar, todos corriendo, los vecinos, toda esa gente estaban corriendo, refugiándose, que iba bajando y no sabían dónde poner las piernas porque todo aquello era un desastre, todo aquello era las casas una rotas, la gente corriendo por un lado, a preguntar a mi suegro a ver lo que va, y ahí mira, allí en la casa de mi suegro se recogieron por lo menos 8 familias. Anda a ver al barco, que yo no iba para allá a ver lo que le pasaba al barco. Y cuando llegué al barco, Miguel, allí había un temporal de todo, de escombros aquello. Salían los chorros de agua por todos los lados, por todos los callejones, no podía caminar, a pique llevate. Y toda la gente corriendo, unos buscando a la gente. Otra que aquello fue un desastre aquella noche del 19, ahí sobre las 5 de la mañana. Eso no se lo cree nadie. Eso es para pasarlo, para ver. Y verlo lo que vimos nosotros. Que nosotros vivíamos en Los Castillas. Y ese día empezó a llover, estuvo toda la tarde llovedillo, pero ya entrado la noche empezó a llover más. Y mi marido estaba pendiente de que teníamos una cámara y debajo teníamos los corrales, teníamos una casa de campo. Y un camión nos había tirado una pared y él estaba pendiente de que los animales no se ahogaran. Yo tenía un sueño terrible y me decía, que no te duermas, que mira que hay que ver lo que está lloviendo. Y yo le decía, pero ¿me quieres dejar que duerma, por Dios? Hay que ver que está lloviendo. Y el coñazo que está dando, pues que llueva. Pero si aquí, mira que yo tengo que estar, que estoy muy preocupado, no te duermas, anda. Pues bueno, que ya a la 1 bajó mi padre y un tío mío y estuvieron hablando. Dice, bueno, pues déjala que duerma, si ya ha escampado, no creo que... Entonces estaba yendo y viniendo pendiente no pendiente de la Rambla que fuese a llegar allí arriba, estaba pendiente de que nos fuese a caer la pared encima a nosotros por la carretera, por la calle de Los Castillas. Y resulta que en una de las veces él vio cómo aminoró la Rambla muchísimo. Y ya se asustó, dijo, se escuchaba mucho ruido y se asustó y viene y me dice, mira, si tú te quieres venir, te vienes, y si no, ahí te quedas, que yo me voy, que la Rambla nos lleva. Cogió la niña, la lió en la manta de la cuna y se fue. Y yo, como se apagó la vela que teníamos en la mesa puesta, porque no había luz evidentemente, pues se apagó la vela, a mí me dio miedo, que me daba miedo de los muertos, y entonces me cogí y me fui. Y por un caminillo estrechillo que teníamos nosotros para bajar, cuando eché los pies ya al camino real, me quitó el calzado la Rambla. Y en esa avenida se llevó mi casa. Ya venía mi padre y él para abajo,
llorando, si podían llorar, y ya cuando ya me vieron, pues ya ellos se recuperaron y nos fuimos ahí a casa de mi padre, que estaba pues como a 200 metros. Y mi padre, que tenía tienda, se trajo una olla, hizo una olla de café, se trajo coñac, se trajo, venga, que ya no va a llover, ya parece que cuanto más lo decía, más llovía, por más ánimos que quería darnos. Y no habrían pasado 2 minutos de que llegara yo a la casa, cuando llegó el primo de mi marido, dice: ya se ha llevado a la Rambla a mi padre y a mis 2 hermanos, y tu casa se la ha llevado de una avenida. El día 18, cuando fuimos todo el mundo, todos los agricultores, a coger la habichuela, y a las 10 menos cuarto o a las 10 empezó a llover. Estuvo todo el día lloviendo, y luego hasta las 12 de la noche llovía agua muy poca, y a partir de las 12 y cuarto empezó a caer el agua, como decimos aquí, a puertas, ¿no? Todo el mundo estaba de pie, corría unos para un lado, otros para otro. Cuando campeaba un poco, nos fuimos toda la casa del cura, que allí íbamos más de 50 personas. Y que desde allí vimos cuando se llevó el bloque de Frasco Rebusca, el camión de los capiotos, que estaba cargado de pipas de almendra, que tenía unos 30.000 kilos, y parecía como si fuera una colilla en lo alto. Y aquello fue a consecuencia de la piedra, de las angosturas que dice el huevo de papa, que era una piedra que no la movía, y se quedó atrancada, y con la presión del embalse que había hasta los naranjillos, pues pasó el huevo papa para abajo. Fue cuando se llevó el bloque de Frasco Rebusca y los rasotos, vamos. Yo vivía en la Zamora, pero cuando bajamos de la Zamora para abajo, pues aquí a la vera del cerro, porque por la Rambla no se podía pasar ni por la carretera, estaba todo hecho a pedazos. Pues cuando llegamos ahí al cortijo de Santos, que le decían, vimos que el bloque ese que había en lo alto del semillero se había perdido. Y yo, madre mía, se han muerto todos. Entonces, pues el otro bloque de abajo, que era el de Octavio, había en el bajo había una lóndiga y arriba todo vivienda. Entonces, pues estaba la gente en lo alto de la terraza del bloque, todos pidiendo socorro, con trapos y socorro y tal, ¿no? Pues madre mía, como se hunda el bloque, porque el bloque estaba medio arrengado, tenía postes partidos, y había 2 camiones, los había pegado contra el poste y los había doblado, como si fuera una broza. 2 camiones que los había pillado aquí donde estaba el semillero, ahí eso estaba diferente antes, cargadas de estiércol. Ahí venían la gente que venía a traer estiércol, aparcaban ahí por la mañana, se despertaban para repartir estiércol. Pues se lo llevó a los hombres y todo. Y los hombres se engancharon en el bloque. Todavía no estábamos rotos. Eso lo contaron los que vivían en el bloque. Tocaron las puertas y pensaban que eran ladrones, que los iban a robar. Y no se habían enterado todavía la gente del bloque, lo que había pasado. Desarmaron, los camiones los enganchó, los dobló contra de eso, y ellos se subieron para arriba y se salvaron por eso. Se salvaron porque no llegó a caer el bloque. Pero los postes, había postes que estaban partidos y otros arrancados, y el bloque pues se mantuvo ahí de pie. Subimos arriba y ya estuvimos ayudándola a bajar abajo a la primera planta. Luego ya llegó más gente de la que había ahí, cuando nos vio que nosotros habíamos llegado y no había pasado nada, pues se tiraron ya más. Y ayudaron a bajar desde la primera planta. Nosotros los cogíamos de las manos, había mujeres, había niños, había ancianos y todo. Había un juez también y guardias civiles. Y los bajamos para abajo, y los otros en de abajo las cogía la gente y a bajar hasta que los bajemos todos. Hizo un trueno muy grandísimo, que eso parece que se rajaba el cielo, y ya sí nos levantamos de la cama, salimos medio en pelota, porque ya la casa estaba más... inundar la casa no, que ya no podíamos salir para abajo. Tuvimos que salir el pecho arriba. Al llegar a la mitad del pecho, pues víamos como alumbraba un camión al frente. Y luego ya cuando seguimos más para arribilla, y ya dice mi marido, pues se ha llevado el puente y se ha llevado el camión que estaba ahí. Y entonces ya víamos que eso era muy grave, que era grave ya, y fuimos a refugiarnos, que yo no sabía ni andar por pecho. Fuimos a refugiarnos a la casa de Antonio Estrobá. Y luego yo llegué antes y mi marido y mi suegro llegaron después. Porque eso fue
que llorábamos todo el mundo, porque yo decía, se veía como mucha sangre, era la tierra colorada, y yo me quería, digo, ay madre mía, cuánta gente hay muerta aquí, cuánta gente hay. Cuando ya llegamos allá arriba, a otro día por la mañana, ya nos asomamos allí y vimos cuando se llevó el transformador de Guarea y venía un camión en andas de un lado para otro de la Rambla, la llevaba el agua. Pero luego vino mi madre y mis hermanos papados por el cerro y vieron que la casa ya no estaba. Y entonces dice se fueron mis hermanos para arriba. Llegaron allí, mi niña no que tenía muy angelico, porque ella nació en el 71 y esto fue en el 73. Pero ella se ve que se dio cuenta que la casa del puente había desaparecido. Y entonces ya mi madre cogió los mulos, porque ya había fugado la Rambla, y vinieron para abajo buscando, ¿no? Y ya salimos ya viendo nosotros ya la gravedad de la cosa, pues ya no, que estamos aquí. Pues luego ya vino lo que vino, pues, que nos quedamos sin casa. Vivíamos con mi suegra, Sí. vivíamos en la misma casa. Bueno, no vivíamos juntos, pero en la misma casa. Nosotros vivíamos arriba y ellos vivían abajo. Y nosotros por siempre que nos íbamos, normalmente pues se quedaban con los niños. Algunas veces se la llevaban mis padres al colegio, pero como había colegio, pues la niña grande estaba en el colegio. Es un tema muy, muy delicado, yo sé que es muy duro para vosotros. ¿Encontraste a vuestra familia que se llevó la riada, la novia? No, mi chica no. No aparece. Mi niña chica no apareció. Mi suegro sí apareció otro día en la calle del medio de la Rabita. Mi suegra, ellos estaban todos los días, y mi padre en la playa a ver si la mar nos devolvía algo. Pero nada, de noche y de día y no. Y a la semana o más nos llamaron, había aparecido mi suegra en las cuevas de Nerva. Y a la hora o hora y media apareció mi niña grande al lado donde había aparecido la abuela, pero la chica no. Después ya nos enteramos cuando ya nos fuimos enterando de toda la gente ya que fue muriendo, otros desaparecidos, y resulta que una prima hermana mía también se la llevó la Rambla. Que nos fuimos, que las niñas nos mandaron, como se quedó la Rábita destruida, sin colegio ni nada, pues mandaron a los niños a Motril y las niñas nos mandaron a, creo recordar que se llamaba la Granja María Luisa. Siempre hemos dicho al colegio de Armilla, pero en realidad pertenecía a los Ojíjares. Pues bajamos y vimos como efectivamente una parte del pueblo, ya del mismo pueblo, por los barrancos que pasaban por él, estaba destrozada, y luego la Rambla y Las Vegas no es que se habían llevado la cosecha, es que se habían llevado las tierras. Y las noticias que nos iban llegando eran de muerte y de desolación total. Yo recuerdo perfectamente un edificio que había quedado solo en la estructura y que justamente los que vivían allí se salvaron porque lograron agarrarse a la estructura como el que se agarra a su misma vida para permanecer, y después pues fueron lógicamente salvados y bajados de aquella estructura. Ya los muertos iban apareciendo, algunos que habían quedado más cerca de la playa. Los vecinos buscaban a sus propios vecinos y sus familiares, iban dando números de los que podían morir, y lo primero que había que hacer, lógicamente, era pues ayudar a sepultar a aquellos muertos que iban encontrando y que los depositaban en la iglesia de la Rábita. Pues luego ya la niña, pues nos la trajimos para abajo, se puso malilla y le dio como un ataquillo de nervios. Y entonces cogió el helicóptero, la metió y me dice a mí, usted se va detrás en los coches de la Guardia Civil, la niña la llevamos a Motril. Bueno, yo me creía que era en Motril donde estaba la niña, llego allí a Motril y nada, y sin dinero y sin nada. Y entonces Manolo, pues él me pagó la arcina. Y llegamos allí a Granada, y qué desilusión tan grande, con las pilas hospitales que había también, los corritos, todo. Y luego yo estuve en un colegio de monjas, y ellas ya vinieron conmigo para andar más pronto y
y todo. Y ya llegamos al clínico, llegamos a todo. Y ya nos faltaba, el único que nos faltaba, nos dice la monja, falta San Juan de Dios. Pero eso yo sola, yo me lloraba con una cosa mala, porque digo, madre mía, la nube, he perdido la... Y digo, ¿y mi hija dónde está? ¿Dónde está mi hija? Y entonces ya cuando llegamos allí a San Juan de Dios, nos dice, salió una monjita, dice, ¿qué buscan ustedes? Dice, digo, pues buscamos una niña. Dice, aquí hay una niña pequeñica. Dice que le decimos que si quiere agua, abre los ojos muy grandes, diciendo que agua no, que agua no, que agua no. Y digo, ¿podemos verla? Dice, claro señora, pase usted para adentro y la ve. Y luego ya cuando ya fui, era mi niña. Qué alegría me dio. Le di gracias a Dios porque yo estaba ya. Hombre, yo me quedo con una imagen muy triste. Es una imagen muy triste porque Albuñol era un pueblo que iba prosperando mucho y sin embargo a partir de aquello la gente fue desapareciendo de Albuñol. Fue todo el mundo desapareciendo. Aquí no quedó prácticamente casi nadie de lo que eran labradores, que tenían fincas, no tenían de qué comer. Aquello desapareció hasta que vino las empresas que vinieron a restaurar todo esto. Y lo más grave de todo fue un edificio recién terminado, que estaba yo a 20 metros, quizás menos, a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, que fue cuando dijo, vamos adelante aquí a caer todo lo que queda. Y lo levantó y en cuestión de segundos desapareció completamente, que lo han rehecho y ahí está todavía. Eso fue como un antes y un después, vamos, fue el desaparecer lo que era Albuñol a poner un Albuñol que era totalmente diferente, el pueblo vacío, el pueblo en silencio. Yo estuve recorriéndolo todo, de hecho bajé también a la Rábita. Bajé a la Rábita y me encontré lo que había ocurrido en la Rábita, que había desaparecido todo. Allí las calles hasta lo alto de las ventanas llenas de escombros, de arena, de piedras, de todo. Aquello era una desolación total también. El día 19 yo llegué aquí el día 20 y entonces empecé con máquinas, tenían unas máquinas y a buscar a mi hermano y buscar por todos lados y no apareció. Ni mi hermano ni mi sobrina llegaron a aparecer. Nos quedamos, nosotros el agua potable que nos le iban a poner estaba en la puerta de los tubos de mi casa que entraba ese día. Ya después pues empezaron a traer comida y cosas y luego ya yo como no habíamos cogido pues no iba a las colas, pero mucha gente iba porque se habían quedado sin nada. Pues aquello eran todo el mundo estaba chillando, buscando a las familiares, no se encontraba y pasemos 2 noches muy malas. Reventó el puente y hizo el desastre más grande que había. Tiró para el Pozuelo, tiró para la Rábita y tiró para todos los sitios, hasta para el Castillo también. La calle del Castillo salía el agua como quería, que ahí se perdieron unas cuantas familias. Que ya, como he dicho antes, que se llevó arrasó toda la parte del pueblo, la Rambla de Ardaya, pues nos fuimos hacia para abajo, para la Rábita, porque dijimos y vimos un grupo de gente. Y ya pues llegamos a la Rábita y lo que vimos el desastre que había y la pila de muertos que había, empezamos a subir cadáveres para el cementerio. Pues la Rambla de Guarea pues se llevó el puente, los vecinos de Guarea que lo vieron, le llevó un puente y un camión que cruzaba entonces para allá. En La Juana también murió una familia entera. Según las estadísticas, desde la noche, desde el día 18 por la tarde que empezó a llover, al 19 que ocurrió toda la guesa, pues cayeron los 1000 litros. Y a los 20 días, estábamos en el paseo, Enrique y yo, y había mucho levante. Y vino un golpe más y movió mucho los escombros. Y le digo a Enrique, aquello parece que es un cuerpo de una persona. Lleguemos y exactamente. Nos pusimos por debajo de la marea, porque los escombros llevaban mucho, los pusimos así con las manos, Enrique aquí y yo aquí, para que no se la llevara. Y la aguantemos. Y vino un hombre con una manta y la liemos, la cogimos, la liemos
y la pusimos allí, ya llamemos a la familia, y yo creo que la familia, yo ya me desplacé a otro sitio ayudando, encontremos a esa muchacha también, y ya el marido y el chiquillo no aparecieron. Pues salimos adelante con la ayuda de mis padres y de mis suegros. Nos fuimos a vivir a la casa de mis suegros y allí estuvimos hasta que dieron las casas estas prefabricadas y estuvimos pues con la ayuda de ellos. Pues nosotros nos quedamos, habíamos hecho un invernadero que en aquellos tiempos nos costó 75.000 pesetas. Las teníamos y lo pagamos porque teníamos un otoño muy bueno. Y resulta que nos quedamos con 2.000 pesetas después de pagar el invernadero. Como también lo que te digo, que nos ayudaban, todavía estábamos al cobijo de nuestros padres, pues nos quedamos con 2.000 pesetas. Como 1.000 pesetas se quedaron en el monedero, 1.000 en la cartilla, pues nos quedamos con un capital de 1.000 pesetas, las tierras rotas, los motores que sin agua para poder... Y un coche que teníamos se lo llevó la Rambla por culpa mía, porque yo no quise que Ramón fuera a verlo pensando que se lo fuera a llevar la Rambla. Y nos quedamos, pues ya te digo, con un capital de 1.000 pesetas y con mucho trabajo fue como seguimos para adelante. Si mi mujer se descuida cuando la nube, 2 minutos se la lleva la Rambla. Esa terrible catástrofe tan devastadora cambió la historia del municipio. Había que salir adelante y por lo tanto comenzaba el renacer de un pueblo. Yo pude ayudar, al salir de mi casa lo que hice fue el barranquillo. Había, de hecho, hay un camión que tengo la foto ahí, que cayó al barranco. Antes de eso, antes de que cayera el coche al barranco, había unos cuantos turismos ya aparcados, entre unos cuantos, uno de ellos estaba ya volcándose para caer abajo, lo arrastramos como pudimos, lo sacamos. Y luego después, pues ya al otro día siguiente, pues estábamos pues, tan despistados para un lado y para otro, y empezamos a reunirnos un poco, los más hicimos una comisión, que nosotros repartíamos lo de Cruz Roja y luego pues tenemos las reuniones, la gente así más en la ermita San Marcos y en la ermita de los Castillas. Que me llegaron 2.014 personas del municipio en un mes y medio y ya está. Luego ya empezamos a las reuniones para un lado para otro y empezamos a seguir que se hicieran los morallones, y lo que sí se vino primero fue el dinero del empleo comunitario, que es ahora el PER, ¿no? Que se recogieron todas las cartillas que había en el municipio y los que no teníamos cartillas pues trabajamos igual, el nombre de uno, el nombre de otro, y ahí tuvimos el empleo comunitario y ya empezaron los morallones, que hicieron el caso de la Rambla 4 empresas, la parte de la Rábita fue Agromán, luego cubiertas y tejados, el corte de Cerrillo lo hizo Construcciones Hernando y Tragado el trozo de la partidora a los Altos del Toro. El municipio pues dieron ayudas, porque dieron ayuda, porque allí cada uno iba haciendo lo que fuera, luego pues, empezamos a buscar casas. Y no había casa, y vinieron las monjas de Granada, me buscaron una casa aquí, que fue la que me quedé yo, luego la compré yo y nos quedamos allí. Y me trajeron muebles, me trajeron comida, me trajeron de todo. A mí aquí nada. Pues la gente salió adelante, como he dicho, la gente, pues nos metimos a trabajar en las empresas de construcción, pero eso fue ya pasando año y medio, porque yo estuve trabajando limpiando calles, echando hormigón, en la acequia, y luego la gente, pues que no emigró, pues salimos con muchas penurias adelante, los colocamos en las empresas, alguna gente, y ya cuando se iban haciendo los murallones, la gente iba metiendo su pedazo de tierra. No se cumplió el decreto que entonces hizo el gobierno, que el decreto que había entonces, que hicieron, no solamente iba en causa de la Rambla, desde Rebuñol a la Rábita, sino que iba el plantar árboles en todas las laderas del pueblo y encazar los barrancos, cosa que escasamente se
se hicieron los murallones y ya está. Bueno, la Rábita se quedó muy hundida, se fueron mucha gente y entonces empezaron a venir unas cuantas empresas a limpiar las calles. Se ganaba un sueldo muy pequeño, entonces empezaron a limpiar las calles, las empresas, y empezaron a pagar 300, 400 pesetas en aquellos tiempos, y ya se conoció, se aseguraba a la gente, se conoció el paro, y ya la gente pues empezó un poco a prosperar, aparte de que emigró mucha gente de la Rábita. Y entonces pues ahí ya renació, ya se empezaron a arreglar un poco las tierras, y ya pues ahí el pueblo pues ya se empezó un poco a pagar un poco más los sueldos que había, pues ya se empezó un poco a levantar el pueblo. Ya hasta si nosotros nos fuimos, mis padres, pues mi padre y mi hermano se quedaron ahí ayudando a reconstruir el pueblo, ¿no? Bueno, que aquello fue, ya digo, fue ver a un pueblo destruido, en silencio, sin que nadie pudiera, pero a la vez fue el agradecimiento de lo que es Albuñol hoy, porque gracias a eso vinieron las máquinas, eliminaron el peligro y gracias a Dios hoy es lo que es Albuñol, gracias a las ayudas que hubo por aquella parte, en aquel entonces. Y ya empezaron a venir los helicópteros a llevarse a las personas. Aquí había una maestra y la hermana que estaba inválida y la llevaron en el helicóptero a Granada porque la mujer no podía, era una persona que no podía andar. Después ya vino el arzobispo, vinieron muchas personalidades, los médicos, enfermeros para cuidar a la gente. Y en el Atenea, ahí pusieron, donde cada uno iba allí y le contaba, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Nos ayudamos uno al otro, todos nos ayudábamos, quitando escombros un día a una casa, al otro día a otra, así que había una unión, aparte de lo que había pasado, había una unión entre todos ayudándose a limpiar las casas y para poder tener algo. Todas las familias lo pasaron muy mal, todas, y trabajaron mucho para ayudarse uno al otro. Pues esto es quizás lo que a nosotros nos tocó más, e hicimos con más fuerza y con más ganas, canalizar pues todo lo que en el pueblo se respiraba, se sufría y se aspiraba y se quería lograr salir de esa situación. ¿No? Los primeros días estuvimos sin luz en el mismo pueblo, pero en los cortijos y viviendas de alrededor, que eran bastantes habitantes, yo calculo que entonces había unos 1000 habitantes, pues por supuesto se quedaron sin luz, sin electricidad por unos cuantos meses. Era reunir a la gente, se trataba de reunirlos en 2 núcleos en donde estaban afectados. Nosotros estábamos en Albuñol, me refiero a la parroquia. A la parroquia de Albuñol pertenecía a los Castillas, en donde había una ermita. Pues en la ermita de los Castillas y en la ermita de San Marcos, de Albuñol, pues entonces allí nos reunimos centenares de personas. Yo recuerdo que se llenaban las ermitas a tope y que tuvimos muchas reuniones. Qué curioso que yo tengo lo que íbamos tratando en cada una de esas reuniones. Dábamos la palabra a la gente expresaba lo que pedían, entonces se hablaba de la luz, se hablaba de las canalizaciones, se hablaba de las ayudas, se hablaba de las exigencias que había que plantear, de las visitas a las que teníamos que hacer, tanto de un sitio como de otro. Bueno, pues entonces de ahí fueron saliendo una serie de escritos que íbamos escribiendo a la prensa. Y que esos escritos no solo se adherían a ellos los que estaban presentes en las reuniones, sino que después se pasaban por las casas para que los firmaran. Y reuníamos alrededor de 1000 firmas. Hablábamos ciertamente de la necesidad de la canalización. Mientras no se canalizara, no había manera de seguir adelante. Reconocíamos los avances que se iban dando en el pueblo. Por ejemplo, se iban arreglando algunas fachadas, algunas calles, algunos puentes del interior, entonces no teníamos ningún inconveniente en reconocer aquello que se iba haciendo. Pero sobre todo poníamos el dedo en la llaga en lo que era más importante, luz y canalización.
un grupo de gente bastante amplio, vinimos a Granada a ver al propietario de las líneas eléctricas, que era el responsable de que aquello no se arreglara. Entonces aquel responsable, no hace falta ni decir el nombre, pues no tuvo otra salida nada más que denunciar al juzgado de Órgiva aquella acción que habíamos hecho yendo a su oficina por allanamiento de morada. El juez de Órgiva, que ya era un hombre más abierto y más liberal, cuando llegó y vio aquella denuncia que había hecho, se rió de aquello y le echó a la papelera. ¡Qué lástima de criaturas que han perdido hasta sustento, industria y agricultura por el agua y por el viento! Este daño no se cura. Nuestro Dios no es vengativo, pero sí es muy potente, y ello será el motivo de derribar tantos puentes, siendo firmes los estribos y ahogarse niños inocentes. Yo digo que es peligroso la rambla y los barrancos. No hagáis casa ni pozos. Para Dios todo es muy flaco. Como es tan poderoso, en ellos siempre hay yo blanco. Lo mismo que la mentira, en lo alto de un cerrillo, nuestro Dios con su ira, si yo instalo un castillo, igualmente me lo tira. Sé que Adra nos auxilia y Motriz, pueblo de otro sector. Aquí acabe la envidia, todos tengamos amor, y la Rábita y el Buñol sea una sola familia. ¿Cómo había afrontado esto para salir adelante? Muy mal. Y yo siempre que ha llegado el 18 o el 19 de octubre, siempre que llegaban esos días, yo tenía preocupación, temor, miedo, por si pasaba otra vez algo. ¿Su peor recuerdo cuál es? Cuando dijeron que había muerto tanta gente. Ahí mismo en el callejón había un vecino y murió él y su hijo. Era muy duro. Yo sufrí mucho en la cartilla. Y aquello no da pena de verlo, Miguel. Te saltan las lágrimas ahora que estamos hablando y eso. Que fue un desastre más grande que no me lo llego yo a explicar. Fue penoso, penoso sobre todo por las muertes. Por la noche fue un desastre, ¿verdad? Una pila de muertos, no quedó ni un pie de vega de Arbuñol hasta la Rábita. Toda la vega que se conoce, a la isla de la Rambla, se la llevó entera. Motores, carreteras, todo entero. Fue un desastre, sí, una cosa, un desastre, nosotros una ruina, ya ves lo que pasa. Luego poquito a poco se fue reponiendo todo otra vez, porque eso es lo que pasa. Las cosas pasan, pero luego... Pero pasaron a mi padre, le pasaron muy mal. Aquello fue, como mucha gente ha dicho y todos dijimos en aquellos momentos, esto es el fin del mundo, esto se acaba. Eso es un poco complicado de describirlo, porque yo he visto llover muchas veces, pero según creo como aquella vez, no ha llovido. Y eso fue un desastre. Venía de la Rambla Guarea para abajo, traían también, saturó el puente de tanto álamo y tanto almendro y todo que traía. Eso fue un desastre, un desastre. Lo peor fueron las muertes que hubo. Lo peor que nos llegaba, las noticias que nos llevaban más ensombrecedoras eran la muerte de vecinos de allí, del mismo municipio, del mismo pueblo. Bueno, pues esos fueron los primeros momentos que vivimos de pavor, de muerte, de destrozo, de hecatombe, de muerte, de destrucción, etc.